Velasco. Y nada más puntualizar que también se habló de otro tema importante, lo de Tamaulipas, que ha habido bloqueos. El presidente hace una reflexión en donde dice: el gobernador actual, Américo Villarreal, es un hombre honesto, es probo, está trabajando por la seguridad, y algunos están empujando el discurso de que supuestamente con cabeza de vaca, este panista prófugo de la justicia, las cosas iban mejor. Hoy en día da parte también el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y señala que, si bien se habló de varios bloqueos, hay por lo pronto una calma, ¿no? En la zona de Tamaulipas, pero se sigue trabajando continuamente. Ahora sí que son de las notas del día que generalmente manejamos con Miguel, que no nos hemos podido conectar, pero ya lo haremos, si no, para los sondeos, ¿no? O ya está. Que ya está, que siempre sí. Que ya está. Bueno, vamos con Miguel antes de irnos con lo que sigue. Querido Miguel, buenos días. Estamos listos, Azul. Jorge Armando, terminó la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional, conferencia casi de 3 horas como estamos acostumbrados, y el día de hoy tocó martes de reporte de seguridad. Estuvo aquí el Gabinete de Seguridad, se dio parte de la información del reporte Cero Impunidad y también el parte de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de cómo avanza el despliegue de elementos en esta estrategia de seguridad. Cosas a destacar. Destaca el día de hoy en este reporte de Cero Impunidad la detención de quien fuera delegado en Benito Juárez, Christian von Reich, quien está detenido por usurpación de funciones, y se aclara que, bueno, se sigue procesando. En la sección de preguntas y respuestas, Jorge Armando Azul, varios temas que estaban en la agenda al iniciar esta semana por fin se llegaron a tocar. Una de ellas, la vinculación a proceso de Francisco Garduño, el titular de Migración, quien el presidente el día de hoy reitera de que en esta administración no se protege a nadie, así que el proceso que se sigue contra Francisco Garduño está pegado a la legalidad. Recordó el presidente que esta tragedia se dio luego de que los migrantes pues realizaron una protesta allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez, juntaron colchonetas, les prendieron fuego, y explica el presidente que la persona que tenía la llave pues no dimensionó, al parecer, que pues bueno, esto podría provocar esta tragedia. El presidente es la tercera vez que menciona acerca de los hechos que ocurrieron, pero recordemos que la autoridad, en este caso la fiscalía, los jueces son los que van a tener que determinar y deslindar responsabilidades. También el día de hoy hubo pues muchas reflexiones en torno a los gobiernos. ¿Por qué? Casi al final de la conferencia, el presidente tomó esta pregunta que se le hacía, que se lanzaba al aire sobre lo que está sucediendo en Tamaulipas. Durante la gran parte de la conferencia, al presidente se le cuestionaba: ¿qué está sucediendo en Tamaulipas, presidente? Y es que el día de hoy amanecimos con que, pues durante la noche, se registraron diferentes bloqueos en la zona de San Fernando, Tamaulipas, y pues el presidente el día de hoy le da la palabra a Luis Crescencio Sandoval, quien nos da parte, que nos explica que si hubo bloqueos. Se hablaba de 6 bloqueos de acuerdo a diversos reportes periodísticos. Si hubo bloqueos, en este momento ya no los hay. Se actuó con la fuerza de tarea, en este caso actuaron elementos de las Fuerzas Armadas y también elementos del gobierno del estado, y pues bueno, se explicó que ya no hay bloqueos en este momento, que tampoco hay agresiones. Se detalló que una persona sí fue agredida en esa zona, pero es el único registro que se tienen de agresión contra personas. Jorge Armando Azul, muy breve resumen de algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque se habló de temas de protección a los animales, se habló del tema también de casos particulares de gente en Tamaulipas que pide audiencia con el presidente, en fin, varios temas, algunos locales que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué les parece? Muy bien, estimado. Por cierto, va a estar el 5 de mayo en Puebla, confirma López Obrador. Así es, parte de los temas que le preguntaban de locales, le preguntaban al presidente: oiga, presidente, ¿cuándo va de gira nuevamente a Sonora? El presidente detalla que pues prevé la próxima semana estar por allá, por Tamaulipas, porque va a realizar una gira para verificar los trabajos de rehabilitación de las refinerías. Entonces el presidente nos platica que va a estar allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, y va a continuar con estas giras, y nos dice la semana que viene, Tren Maya,
y la que sigue, tal vez a finales de mayo, estará de nuevo en Sonora. Estará allá en Tamaulipas, si bien continúa la agenda como lo anunció el día de hoy, la próxima semana. Por cierto, que el día de hoy tiene una reunión con la enviada de la Casa Blanca para temas de seguridad. El presidente nos adelantó, bueno, en este caso Rosa Isela, que la agenda que se va a tratar el día de hoy en esta reunión con la enviada del presidente Biden es migración y tráfico de armas. Jorge Armando Azul, les adelanto que la pregunta del día de hoy va en torno a la parte que hacía de reflexión al presidente el día de hoy. Cuando se le pregunta al presidente sobre Tamaulipas, el presidente reitera que en Tamaulipas hay un gobierno diferente a las administraciones anteriores. Recuerda el ejemplo que dieron los tamaulipecos al ir a votar por un cambio de gobierno y hace una distinción entre panistas y priistas. El presidente considera que los priistas, nos explica, el presidente así lo explica, son corruptos y los panistas pues son hipócritas. Entonces vamos a preguntar a la gente... hipócritas. O sea, unos son los corruptos. Los dos son corruptos, sí, dice, nada más que unos son cínicos y los otros son hipócritas. Así es. ¿No? Así lo vamos a preguntar a la gente si considera, si está de acuerdo con el presidente o no. Y ya también veremos qué opiniones tienen. Vamos a ver qué dice el termómetro ciudadano. Nos conectemos más adelante con la respuesta, ¿les parece? Nos parece muy bien, querido Miguel. Nos conectamos adelante. Bueno, ya estamos en el kiosco y hablando del Día del Trabajo. Hablando del Día del Trabajo, bueno, pues ayer hubo este evento en donde estuvieron líderes sindicales, parte del gabinete, estuvo el presidente y se dieron intervenciones muy interesantes, muy importantes, porque por un lado el presidente hace toda una recuperación histórica de lo que ha sido la reivindicación de la lucha por los derechos de los trabajadores y momentos emblemáticos de esta lucha, por ejemplo, las huelgas de Cananea y de Río Blanco en el marco o en el preámbulo de la revolución y cómo marcaron lo que luego vino en materia de reconocimiento de estos derechos en la posrevolución, luego el desmantelamiento de estos en la época neoliberal, y hace un paralelismo muy interesante entre el porfiriato y el neoliberalismo. Recordemos que el presidente continuamente habla del neoliberalismo como un neoporfirismo, y vamos a ver una partecita de lo que fue su discurso del día de ayer, en donde se resume muy bien este paralelismo a partir de la implicación que tiene la política salarial en un momento y en otro, y de cara a la relación de estos gobiernos, del porfiriato y de los gobiernos neoliberales, frente a las empresas extranjeras. Está demostrado que el coronel Green rechazó por escrito las demandas con el argumento de que los mineros de Cananea eran los mejores pagados de la República. Sin embargo, existe otra versión de que el general Green telegrafió a Porfirio Díaz para expresarle su disposición de aceptar las peticiones y que la respuesta del dictador fue: no me alboroten la caballada. Con esta supuesta recomendación, Green se excusó. Trabajadores, les dijo a los mineros, estoy dispuesto a negociar, pero vean, y agitó el telegrama en el aire. El presidente de la República lo prohíbe. Aquí abro un paréntesis para refrescar también la memoria. Durante todo el periodo neoliberal habían ocasiones en que los empresarios querían incrementar los salarios y el gobierno lo prohibía, porque la política económica antipopular, entreguista, impuesta desde el extranjero, consistía precisamente en mantener bajos salarios. Y aunque el sector empresarial o algunos empresarios quisieran o querían incrementar el salario, no se les permitía. Cuando se habla de neoliberalismo, nosotros siempre hemos sostenido que en México neoliberalismo es neoporfirismo, es una calca de lo que se padeció
durante el periodo de Porfirio Díaz. Y en ese sexenio se rompió el paradigma, porque algunos decían en administraciones pasadas que si se daban los derechos laborales, que además son constitucionales, si se garantizaban, pues entonces no habría productividad. Es decir, si un trabajador tiene muchas prestaciones, se hace flojo, no está en función de los resultados, y ese era el pretexto perfecto para no darle una sola prestación. Prácticas que se han ido ya enterrando, aunque todavía están vigentes en algunas empresas. También otro mito era que si se subía el salario mínimo, eso iba a provocar que habría pues más inflación, no iba a funcionar. Entonces, cuando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se reunía en los sexenios neoliberales, decían, a ver, humo blanco, 3% el aumento de la base trabajadora. Y la inflación, 7%, ¿qué quiere decir? Se perdía poder adquisitivo, cada vez alcanzaba para comprar menos, y esto reflejado, por ejemplo, en un kilo de tortilla, cuánto te alcanza, o cuántos kilos de tortilla, cuántos de frijoles. Se iba deteriorando, ¿no? No solo la calidad del trabajo, sino lo que le alcanzaba a un trabajador. Y ahora, pues sí, yendo a contracorriente de muchos economistas de estos de Harvard, de Stanford, que muchos doctorados, y no les aumentes porque eso genera inflación. ¿Y qué pasó? No, pues se les aumentó el salario mínimo y no está generando inflación. La inflación viene ya de otro tema, lo que tiene que ver con el aumento, sobre todo la crisis por la guerra en Ucrania, pero también cómo están aumentando los precios de los energéticos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, por eso la Secretaría del Trabajo hizo una reflexión de esto. Vamos a ver. Estamos demostrando con hechos y no con palabras que una política de recuperación e incremento salarial, de defensa de los derechos de los trabajadores, de garantías de libertad y democracia en el trabajo y de una negociación colectiva auténtica, lejos de generar inestabilidad y ahuyentar inversiones como se repitió durante los 40 años del periodo neoliberal, han traído resultados que, pese a la pandemia, no habíamos visto en décadas. Máximos históricos de empleo formal y máximos históricos de salario promedio ayudan a sentar las bases de un modelo nuevo donde nunca más las y los trabajadores sean ignorados o puestos en segundo plano. Y hay una cosa muy importante que menciona la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es el tema de negociaciones colectivas, de contratos colectivos que sean efectivas. Es decir, en donde se tome en cuenta a los trabajadores. Ayer entró en vigor los nuevos contratos colectivos, en donde pasó todo un año para que se hicieran estas validaciones, estas negociaciones, y pues quedaron alrededor de 15,000 contratos colectivos que fueron reconocidos por la Secretaría del Trabajo, porque todo el resto, que son alrededor de 120,000, me parece, todo el resto, pues en realidad eran contratos colectivos que no eran reconocidos por pues el cuerpo de los trabajadores que integraban esos sindicatos. Esto es un cambio también muy importante con respecto a lo que es la estructura de los propios sindicatos. El gran reto ahora va a ser, porque tienen ahora un nuevo periodo para reestablecer tanto los sindicatos, los liderazgos como estos contratos colectivos, los trabajadores, pues el gran reto es que las instituciones y las nuevas reglas que están en marcha pues funcionen efectivamente para que no se vuelvan a instalar pues estas inercias pues que sí son francamente violatorias, digamos, de los derechos de los trabajadores, que no los han venido reconociendo. Pero ahí hay pasos que se están dando y que es importante que sean reconocidos. Y en el fondo, esto que escuchábamos, pues da cuenta de lo que es la sustancia, digamos, de las diferencias entre un proyecto y otro, ¿no? En donde veíamos esta falacia de la inflación con respecto al aumento salarial, que era más bien el recubrimiento para como una máscara de lo que realmente Porfirio Díaz en su momento pues recitaba como no me alboroten la caballada, ¿no? Sí, imagínense, quedamos desfasados ante el mundo con salarios por debajo de China, y ese era otro de los argumentos, es que tiene que ser México muy competitivo. Hombre, ya era una explotación francamente abusiva, francamente fuera de incluso de los derechos humanos. O sea,
la era de la esclavitud moderna instalada en México con salarios raquíticos de pena ajena a lo que estaba sucediendo. Y bueno, entiendo que preparamos más información, hablamos con Benedicto Martínez, ¿no? A propósito, es un experto que es coordinador del Frente Auténtico del Trabajo. Nos comentó sobre los avances en materia sindical, que son varios los avances, aunque algunos quieran resumir que las cosas no han cambiado porque López Obrador se reunió con los líderes sindicales de siempre. O sea, es que les ofreció una comida y quiere decir que las cosas no han cambiado. No, han cambiado, ya lo explicamos, y también así lo consideran los expertos.